Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con funciones en C++. En esta ocasión tenemos que comprobar si una palabra o frase es palíndroma, es decir, que se lea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, estas palabras reconocer o Ana, o estas frases ojo rojo o la ruta nos aportó otro paso natural. Si nos damos cuenta, se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ahora tenemos que tener en cuenta que no vamos a contar ni en los espacios ni las mayúsculas. Esto significa que, por ejemplo, para ojo rojo, el espacio no va a contar para ver si es palíndroma, sino que la vamos a analizar como si no existiera ese espacio. Y que las mayúsculas básicamente no importan. Es decir, esta O mayúscula es lo mismo que esta O minúscula, con tal de que sea la letra O. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este programa. Primero que todo, vamos a crear algunas variables de tipo string. La primera va a ser word y es muy sencilla. Le vamos a pedir al usuario que ingrese una palabra o frase. Y aquí lo que vamos a hacer es usar getLine con cin y la variable word. ¿Qué estamos haciendo con cin? Estamos pidiendo que ingrese información por consola. Con word lo que estamos haciendo es que esa frase o palabra se guarde en la variable word. Y con getLine nos aseguramos que podamos atrapar toda la información así tenga espacios. Si no usáramos getLine, no nos quedaría con espacios la información que recibimos. Y ahora lo que vamos a hacer es algo muy importante y es que nosotros no sabemos si nos están ingresando una palabra o una frase. Es decir, no sabemos si tiene espacios o no lo que nos están ingresando. Pero para la verificación no se tienen que tener en cuenta los espacios. Así que yo voy a crear una función que retorne un string que se llame quitar espacios. Vamos a quitar los espacios de la frase que nos están ingresando. A esta función va a ingresar un string que se va a llamar palabra y a cualquier palabra que entre le vamos a quitar los espacios. En realidad no le vamos a quitar los espacios, sino que vamos a crear otra variable de tipo string que se llama palabra sin espacios y este string lo que va a hacer es recoger todos los caracteres de la palabra que se ingresó a la función, pero sin los espacios. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que si tenemos una palabra, por ejemplo, oso, hagamos de cuenta que eso es lo que se ingresó. Oso tiene 3 letras. Pero si yo quiero solamente acceder a la primera letra de esta palabra, tengo que acceder al índice número 1, al índice número 0. El índice número 0 de la palabra oso es la letra O. El índice número 1 es la letra S y el índice número 2 es la letra O. Entonces, básicamente yo necesito un ciclo for que me recorra desde 0 hasta el largo de la palabra menos 1. Aquí el largo de la palabra es 3, pero yo quiero llegar solamente hasta el 2 porque esa sería la última letra. Y quiero verificar en cada una de esas letras si es o no es un espacio. Entonces, vamos a crear el ciclo for int i igual a 0, inicializamos en 0. Para que llegue hasta el largo de la palabra menos 1, pues vamos a hacer que llegue hasta que i sea menor que el largo de la palabra. Entonces, palabra.length y vamos a ir incrementando de una unidad. Lo que vamos a hacer aquí dentro es lo siguiente. Vamos a hacer una condicional con este if en el que vamos a verificar si la palabra que nos ingresaron a la función en el índice i, recordemos el índice i va a ser 0, 1, 2 o cualquier número que tome esta variable iteradora i, si ese índice es diferente de un espacio. El espacio lo hacemos con comillas simples. Y lo que va a pasar si llega a suceder que esto es verdadero, pues significa que estamos ante una letra o ante un número, es decir, no estamos ante un espacio. Es decir, ese carácter nos sirve y lo necesitamos en la palabra sin espacios. Vamos a colocar aquí la variable palabra sin espacios y le vamos a agregar esa letra que está en ese espacio de la palabra. En caso de que sí sea un espacio, pues no se va a ejecutar esta condicional y no se va a agregar nada a esta variable, por lo que esa variable siempre va a estar libre de espacios. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retornar esa variable palabra sin espacios. Para comprobar que sí funciona, lo que voy a hacer es imprimir por pantalla lo que sería la ejecución de esta función de quitar espacios para la palabra que ingresó el usuario, que aquí se llama word. Entonces vamos a correr el programa y, por ejemplo, si yo coloco esto es una prueba, me va a imprimir esto es una prueba pero sin espacios, que es precisamente lo que yo quiero. Esto guardémoslo en una variable. Vamos a crear una variable que se llama word sin espacios y vamos a asignárselo a esto. Word sin espacios es igual a quitar espacios de la palabra word. Y ya tendríamos entonces en esta variable una frase o una palabra sin espacios. Así que podemos entrar directamente a verificar si es palíndroma o no.
Para eso vamos a usar otra función. Entonces vamos a borrar estos comentarios y aquí abajo vamos a crear una función que va a devolver un valor de tipo boolean, es decir, un verdadero o un falso. Verdadero si es palíndromo, falso si no lo es. Y la función se llama espalíndromo. Lo que va a recibir esta función es un string que también vamos a llamar palabra. Y vamos a hacer el proceso para verificar si es una palabra palíndroma o no. Pensemos en una frase como la del ejemplo, pensemos en ojo rojo, porque creo que es un poco sencilla. Vamos a pensar en que el índice 0 de esta palabra es la O mayúscula y que esta palabra tiene, vamos a contar, 1, 2, aquí entra sin espacios, ¿no? Entonces entra así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que tiene 7 caracteres. Entonces démonos cuenta que el carácter 0, el primerito, es una O, y que el carácter 7, el último, también es una O, aunque sea minúscula, pero es una O. Entonces, para ver si esto es palíndromo, yo tengo que verificar que el primer y el último carácter sean exactamente el mismo. Si esto llega a ser verdad, ahora yo tengo que verificar el siguiente a la derecha por esta parte y el siguiente a la izquierda por esta parte. Es decir, la siguiente verificación es verificar el carácter número 1, que en este caso es una J, y luego el carácter número 6, que en este caso también es una J. Y vuelvo a hacer el proceso. Me adelanto una hacia la derecha, luego desde acá una a la izquierda y verifico que sean el mismo, etcétera, etcétera. Si yo termino de ejecutar toda la palabra y en todos los casos siempre fue la misma letra, pues yo puedo decir que es palíndroma. Esa es la lógica que vamos a utilizar. Entonces vamos a apoyarnos de dos variables. La variable entera A, que va a ser igual a 0. Esa va a representar el primer índice, la primera verificación que se hace. Y luego voy a crear una variable entera que se va a llamar B, y esta B va a representar este 7. Entonces, para representar ese 7, yo lo que voy a hacer es... tengamos en cuenta algo. Este es el índice 0, aquí cometí un error. Este es el índice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No es que sea el índice 7, sino el índice 6. Yo sé que la palabra es de 7 caracteres, pero el último es el índice 6. Y aquí pues sería 5. Tengamos esa corrección en cuenta. Entonces, para yo llegar al número 6, solamente le voy a pedir a la variable B que tenga guardado el largo de la palabra menos 1. Entonces, si el largo de la palabra es 7, yo le resto 1 y ya estamos encima del índice 6. La letra A representa el índice que empieza a ejecutarse por la izquierda y la variable B el índice que empieza a ejecutarse por la derecha. Y ahora vamos a hacer la comprobación que hicimos. Vamos a ver si el que está a la izquierda y el que está a la derecha son exactamente la misma letra o el mismo carácter. Entonces para eso voy a hacer un ciclo for. El ciclo for lo que va a hacer es tener una variable iteradora que empiece en 0 y esa variable este ciclo for se va a ejecutar mientras que i sea menor o igual al largo de la palabra. Palabra.length. También vamos a ir con i++. Entonces, aquí sería menor al largo de la palabra. Entonces lo que estamos haciendo es que este 0 y que llegue hasta el largo de la palabra significa que vamos a recorrer toda la palabra. Vamos a hacer las verificaciones para cada una de las letras que están dentro de la palabra. Y lo que vamos a hacer es que vamos a verificar si la letra que tenemos en palabra en el índice A es exactamente igual a la que tenemos en palabra en el índice B. ¿Vale? Entonces, recordemos que aquí A va a valer 0 la primera vez, o sea, esta letra, y B va a valer 6 la primera vez, o sea, esta letra. Y vamos a verificar que sea la misma. Pero tengamos en cuenta algo. Si estuviéramos verificando esta frase o esta palabra, la primera sería una O mayúscula y la segunda una O minúscula. Así que, en realidad, lo que va a responder C++ es que esas dos no son iguales. Aunque sean la misma letra, no son realmente lo mismo. Para asegurarnos, vamos a cambiar cada una a minúscula. Vamos a usar el método toLower y vamos a encerrar dentro de este paréntesis a la palabra en el índice A y luego acá toLower y vamos a guardar dentro de estos paréntesis a la palabra en el índice B. Es decir, no importa si se ingresa una letra mayúscula o minúscula, vamos a verificarla convertida a minúscula. Entonces, la letra minúscula que está en el índice 0 la vamos a comparar con la letra minúscula que está en el índice 6 y vamos a ver si es exactamente igual. En caso de que sea exactamente igual, no podemos decir que la palabra es palíndroma porque todavía nos falta revisar el resto de letras. Pero lo que sí podemos hacer es adelantar este 0 para que se convierta en un 1. Es decir, la variable A le incrementamos una unidad para que ahora evalúe la siguiente letra.
Y vamos a convertir el 6 que teníamos antes en un 5. Es decir, a la letra B, a la variable B, le vamos a restar una unidad para que la letra A o la variable A vaya siempre incrementando hacia la derecha y la variable B vaya siempre incrementando o decrementando hacia la izquierda. Y en este sentido, si son iguales, siempre va a pasar estas sumatorias a la izquierda y hacia la derecha que les comentaba, y esto va a durar por lo que dure el ciclo for, que el ciclo for dura por el largo de la palabra. Entonces va a ejecutarse por toda la palabra. Si en cualquiera de esas comprobaciones no es igual la letra que estamos comprobando en el índice A con la letra que estamos comprobando en el índice B, podemos con toda seguridad retornar falso, return false, porque ya encontramos dos letras que deberían ser iguales pero que no lo son. Entonces ya no es una palabra o frase palíndroma. Pero si se acaba el ciclo for y en ningún momento se retornó falso, entonces con toda confianza podemos retornar true. Eso significa que se evaluó toda la palabra y en todas las situaciones se tuvo esta condición en la que eran iguales las letras. Por lo que podemos decir con seguridad que sí estamos ante ante una palabra palíndroma. Ahora, lo que vamos a hacer es devolvernos a nuestro programa principal y vamos a verificar con unas condicionales qué pasa si ejecutamos la función de es palíndromo con la palabra que el usuario ingresa. Entonces vamos a colocar si es palíndromo y vamos a verificarlo con la palabra word. Recordemos que cuando yo estoy evaluando un valor de tipo booleano, no es necesario colocar igual a true, sino que solamente con colocarlo ya C++ entiende que estoy preguntándole si el valor que tiene esta función es verdadero. Y si es verdadero, pues podemos imprimir por pantalla que la palabra o frase ingresada es palíndroma. Y vamos a terminar con un end L. En cualquier otro caso, si resulta que nos devolvió un false, pues vamos a imprimir que la palabra o frase ingresada no es palíndroma. Y vamos a correr el programa para ver si funciona. Primero voy a empezar con una palabra fácil, oso. Miren que coloco una O mayúscula al inicio y una O minúscula al final y me dice que es palíndroma. Es decir, está haciendo bien el proceso de no tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Vamos a colocar osos en plural, que ya no es palíndroma. Aquí me dice que no es palíndroma. Y una frase más compleja, que es esta: la ruta nos aportó otro paso natural. Tiene espacios y mayúsculas, entonces la ruta nos aportó otro paso natural. Y en este caso me dice que no es palíndroma. Vamos a ver por qué. La palabra, la ruta nos aportó otro paso natural. Pues sí debería. Bien, ya verificando lo que pasó es que estamos corriendo la función de es palíndromo sobre word, que es una palabra que tiene espacios, pero lo necesitamos sobre word sin espacios. Esa era la pequeña confusión. Ahora, si lo corremos, estamos seguros que estamos pasando word sin espacios, es decir, le estamos quitando los espacios a la frase. La ruta nos aportó otro paso natural. Ahora sí me dice que es palíndroma porque está evaluando la frase sin los espacios. Así es como se resuelve este programa. Les dejo el código disponible para la descarga en programaresuelto.com y recuerden que si necesitan ayuda con sus trabajos me pueden escribir, el link está en la descripción o en el comentario fijado de este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.